Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, amados hermanos, estamos de vuelta, como usted puede ver, ya listos para iniciar con la introducción de la carta o la primera carta del apóstol Pedro. Es muy importante, mis amados hermanos, siempre, si usted nos ha acompañado en estos estudios, es muy importante conocer un poquito el trasfondo histórico, quién escribió, cuándo se escribió, a quiénes se escribió y por qué se escribieron estas diferentes cartas que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Por eso hoy no va a ser la excepción. Vamos a dar inicio, amados hermanos, con esta breve introducción de la primera carta de el apóstol Pedro. Lo que primero que vamos a ver, hermanos, como usted puede ver ya en la presentación, es que la primera carta de Pedro está incluida en esta sección que hoy conocemos como las epístolas generales, que generalmente, o más bien dicho, hermanos, son 7 cartas generales y son cartas generales porque se escribieron de una manera general, quiero decir, que no se escribieron a una audiencia específica, a una congregación específica o a una persona específica, sino que son cartas que se escribieron a una audiencia en general. Estas 7 cartas pueden incluir Santiago, primera y segunda de Pedro, Juan y Judas. Las únicas excepciones podrían ser segunda y tercera de Juan, porque pareciera ser que él escribe a personas en particular. Normalmente estas cartas son nombrados por sus autores. ¿Recuerda usted las cartas del apóstol Pablo, donde él dice, yo a Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Filipos, etcétera, etcétera? Eran cartas que iban dirigidas específicamente a una congregación, a una persona, pero estas cartas generales, como su palabra lo dice, son cartas escritas a la iglesia en general. Los temas que vamos a encontrar, mis amados hermanos, en esta primera carta son temas que tienen que ver con la vida diaria del cristiano, temas que tienen que ver con las dificultades. Vamos a hablar de temas acerca de cómo desarrollar la fe personal y vivir diariamente para el Señor. Así que como usted puede irse dando cuenta, como usted puede darse cuenta, vamos a hablar acerca de una carta muy práctica. La primera carta de Pedro. Como ya lo he mencionado, el autor es el apóstol Pedro y él se estima que escribió esta primera carta alrededor del año 64 o 68 después de Cristo. Es muy difícil, hermanos, porque estos autores, estos apóstoles no nos dan una fecha específica de su escritura, así que es bien difícil decir con exactitud fue en este año. Sin embargo, se estima que en un rango del 64 al 68 sería una fecha posible para la escritura de esta primera carta. Vamos a encontrar, amados hermanos, cuando estudiamos la primera carta, que varios pasajes de la primera carta de Pedro se asemejan mucho o son muy semejantes a pasajes que encontramos en Efesios, que la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol según se estima, alrededor del año 62 después de Cristo. Es muy importante que vayamos teniendo esas ideas en mente cuando vayamos estudiando la carta. Muy similar algunos pasajes con Efesios. El lugar de la escritura, según lo que dice el capítulo 5, versículo 13, el posible lugar de esta escritura, de esta carta, fue en Babilonia, allá en el Éufrates. Debemos entender o por lo menos tener en mente, hermanos, que Babilonia
no es Roma. Muchos han querido trasladar a Pedro a Roma, pero Pedro, no hay evidencia ni histórica ni bíblica de que Pedro haya estado en Roma. Los que así creen se basan en que Babilonia, en el Apocalipsis, es contrastada o figuradamente se le menciona como Roma, ¿no? A Roma, perdón, se le menciona como Babilonia y algunos hacen esta interpretación basados en Apocalipsis que entonces como Pedro afirma estar en Babilonia, entonces Pedro estuvo en Roma. Pero hermanos, amados hermanos, esto es imposible. Pedro no estuvo nunca, no hay evidencia de que él haya estado en Roma. Así que probablemente el apóstol Pedro fue quien llevó el Evangelio a esta región de Babilonia. Es muy importante porque nosotros sabemos los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo y prácticamente Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento y en sus 3 viajes misioneros estableció varias congregaciones del Nuevo Testamento. Pero ese es el trabajo ministerial que nosotros hemos visto o que conocemos de Pablo, pero ¿qué de los otros apóstoles? Probablemente ellos hicieron también sus viajes, no están registrados para nosotros en la palabra. No sabemos cuál fue el ministerio de Pedro, pero sí podríamos concluir que él fue el que llevó el mensaje del Evangelio a la región de Babilonia. Continuando entonces con esta introducción, mis hermanos, vamos a notar en la primera carta de Pedro el imperativo griego, los mandamientos directos en el griego. Hay por lo menos 30 imperativos griegos en esta primera carta y aparecen en cada uno de los capítulos. La vida cristiana, este es el punto de su escritura, la vida cristiana es una vida que exige acción y obediencia a los mandamientos del Señor, contrario a lo que muchos creen hoy en día, que la vida cristiana puede ser una vida pasiva, donde usted puede permanecer quizás en su casa, donde no hace falta que se congregue, o algunos incluso no hacen nada por el Señor. Pedro nos va a enseñar que la vida cristiana es una vida que debe ser puesta en acción, que debemos obedecer los mandamientos del Señor y que podemos, hermanos, encontrar esperanza, y no solo esperanza, sino también gracia en medio de la persecución, que por supuesto requiere atención constante y urgente. Vamos a ver que Pedro escribe a un grupo de personas que están siendo perseguidas, que están sufriendo tribulación, y Pedro les va a escribir para animarles. De eso vamos a hablar, de eso vamos a aprender, que aún en medio de esas circunstancias adversas o de persecución, aún así el cristiano puede encontrar esperanza y gracia. En esta primera carta vamos a encontrar un uso intensivo del Antiguo Testamento. Es decir, Pedro cita en su primera carta, cita el Antiguo Testamento. Si lo pusiéramos en proporcionalmente, Pedro, más que cualquier otro, menciona el Antiguo Testamento más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Esto es interesante porque muchos podrían preguntarse, ¿por qué Pedro está utilizando tanto el Antiguo Testamento? ¿No se supone que Cristo ya lo había clavado en la cruz? ¿Ya la antigua ley, el Antiguo Testamento había pasado? ¿Por qué Pedro utiliza tanto el Antiguo Testamento? La respuesta es muy sencilla. Ellos están usando el Nuevo, o me corrijo, ellos están escribiendo el Nuevo Testamento. Ellos están escribiendo este Nuevo Testamento para nosotros, pero para predicarle a su audiencia inmediata en ese tiempo, lo único que ellos tenían a disposición era el Antiguo Testamento. Es decir, ellos usaban el Antiguo Testamento como una forma de predicar y de probar su nueva predicación. Cerca de 332 profecías
de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, y ahora Pedro está utilizando estas profecías, esta porción de la Escritura la está utilizando para probar. Ellos necesitaban saber que Jesús había cumplido esas 332 profecías. Aunque la ley había pasado, lo que ellos tenían a disposición era esa porción de la palabra para, para predicarles a su audiencia. Hermanos, hagamos una comparación ahora entre la primera carta de Pedro y la segunda carta, porque la verdad debe ser dicha o se debe preguntar, ¿por qué dos cartas? ¿Por qué Pedro, escribe dos cartas? Bueno, vamos a encontrar que primero, en su primera carta, Pedro trata o va a hablarnos acerca de las persecuciones externas que estaban sufriendo estos cristianos. Vamos a ver entonces dos propósitos. Pedro va a hablar en su primera carta de la persecución que está viniendo de aquellos que están fuera de la iglesia. En este caso van a ser los incrédulos, en este caso van a ser los, incluso el imperio romano que les estaba persiguiendo. Pero en su segunda carta, Pedro nos va a hablar ahora de la persecución, ya no externa, sino la persecución interna, porque vamos a ver en la segunda carta cómo algunos se habían introducido dentro de la iglesia únicamente con el propósito de enseñar una falsa doctrina, los falsos maestros. Así que vemos dos cartas y cada una de sus cartas tiene diferentes propósitos. En su primera carta les va a hablar acerca de esa persecución externa y les va a hablar que aún en medio de esa persecución externa ellos pueden tener esperanza. Los cristianos necesitaban saber que en su persecución, que fue muy fuerte, se dice que la persecución de Nerón fue una de las más intensas en este tiempo y Nerón era el emperador en este tiempo, fue muy cruda, fue muy cruel. Así que Pedro les escribe para decirles en su primera carta, a pesar de esta persecución, ustedes pueden tener esperanza. En su segunda carta, les va a hablar acerca de la persecución interna y les va a exhortar acerca de los falsos maestros. Y les va a decir en su segunda carta, ustedes necesitan conocimiento. Para poder vencer a los falsos maestros, ustedes necesitan conocimiento. Por eso, los destinatarios, quienes son los que reciben su carta, son cristianos que están siendo perseguidas en el área o la región de Asia Menor. Pedro los menciona por nombre en el versículo 1, dice en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cinco regiones menciona Pedro acá que componen parte de lo que era Asia Menor. La relación entre los cristianos y el gobierno romano, que una vez se mantuvo pacífica, ahora se estaba deteriorando, como lo acabo de mencionar, por el imperio de Nerón. Fuerte persecución contra los cristianos. Pedro probablemente escribió durante esa persecución o incluso antes de que esta avalancha de persecuciones comenzara a surgir. Y Pedro les escribe para advertirles a estos hermanos acerca de las severas pruebas que se iban a venir. Les escribe también para fortalecerles su fe, para alentarnos o alentarlos a soportar la persecución, que por cierto sería breve, y sobre todo a consolarlos con palabras de tranquilidad y determinación. Palabras claves que vamos a encontrar en la primera carta del apóstol Pedro. Sufrir, sufrió, sufrimiento. Fíjese, unas 17 veces en su primera carta vamos a encontrar algunas de estas tres palabras. Palabra clave también, esperanza, la vamos a encontrar 4 veces. La palabra gracia, 9 veces. Y también la palabra gloria, que aparecerá por lo menos en unas 11 ocasiones. Muy bien, el tema.
Casi siempre cuando uno escribe una carta o recibe una carta, esa carta tiene un tema principal, ¿no? Se nos anuncia algo. Así que no solamente nos interesa saber quién escribió la carta, cuándo la escribió, sino que nos interesa saber por qué se escribió. Y el tema principal de la primera carta del apóstol Pedro es este que tiene usted justamente en la presentación. Fíjese, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones, un cristiano puede encontrar esperanza y gracia. Es muy importante que usted, si le gusta memorizar, memorice el tema para que usted lo tenga en el futuro. ¿Por qué? Porque esto es muy práctico, mis amados hermanos. El tema que vamos a ver hoy es muy práctico. Somos cristianos. Y si somos cristianos, vamos a sufrir, vamos a tener dificultades. Pero aún, fíjese, por eso es muy importante memorizar este tema. Incluso en medio de las pruebas y tribulaciones, el cristiano puede encontrar esperanza y gracia. Espero que ya usted esté listo con esta introducción. Nosotros podríamos pasar mucho más tiempo dedicándonos a la introducción, pero creo que esto es suficiente para poder ya entrar al texto, teniendo en mente más o menos de qué nos va a hablar el apóstol Pedro. Fíjese cómo en el versículo 1, Pedro escribe a los expatriados. Dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia y Asia y también en Bitinia. Expatriados en 5 regiones, como ya lo mencioné, de Asia Menor. El imperio de Nerón, hermanos, fue demasiado cruel en su persecución. Y yo quiero que veamos brevemente, nuevamente todavía estamos en la parte de la introducción, brevemente algunos versículos. Fíjese, el versículo 6, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, fíjese, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Les habla acerca de aflicción, les habla acerca de pruebas. Ahora vea el capítulo 2, verso 19. Por favor, capítulo 2, verso 19. Por esto, o más bien porque esto, dice, merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Nuevamente ahora, capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Y quién es el que aquel os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, porque o por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahora el capítulo 4, verso 1, dice el apóstol, puesto que Cristo, fíjese, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El cristiano no tiene que sorprenderse que esté sufriendo, dice Pablo, no lo vean, dice Pedro, no lo vean como una cosa extraña. No nos debe extrañar que vamos a sufrir. Versículo 16, ahí mismo, en ese mismo capítulo, dice Pedro, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si usted padece, sufre como cristiano, glorifique a Dios por ello y no se avergüence. Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahí en el capítulo 5, versículo 8 y 9, sed vosotros sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice el verso 9, al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos o sufrimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Palabra del Señor. Mis amados hermanos, todos sufrimos. Cuando nosotros estamos pasando por alguna prueba, algún sufrimiento, existe esta tendencia que es muy humana a pensar que solamente nosotros sufrimos y que nuestro sufrimiento es el peor. No hay un sufrimiento peor que el nuestro. Pablo nos dice en el capítulo 5, verso 9, que nuestros hermanos van sufriendo alrededor del mundo. No estamos solos, todos sufrimos, amados hermanos, pero es muy importante. Esta es la clave y por eso Pedro escribe. Es muy importante que usted y yo reconozcamos que las aflicciones, que los sufrimientos que podamos tener son temporales y que por tanto hay que seguir adelante, que el cristiano tiene esperanza. Hay algo que nos ayuda a seguir adelante en medio de las tribulaciones y ese algo es la esperanza. Los cristianos también sufrimos hoy, somos perseguidos probablemente por nuestra fe. Hermanos, qué fácil es enfocarse en las situaciones negativas, ¿cierto? El mundo quiere que nosotros nos enfoquemos en las cosas negativas, pero debemos enfocarnos en las cosas positivas. Es decir, estamos en sufrimiento, sí, estamos siendo perseguidos quizás por ser cristianos, muchos nos han abandonado, muchos nos han señalado, cualquiera que sea su sufrimiento o su tribulación, hay que enfocarse más en las bendiciones que tenemos. Y de eso es que escribe Pedro. Le está escribiendo a una audiencia que está pasando por terribles momentos de persecución, de sufrimiento, pero sus palabras le van a animar a estos hermanos a seguir adelante. Y eso yo espero que si usted está sufriendo en esta noche alguna persecución o cosa similar, que las palabras de Pedro le animen a usted en esta noche por el resto de su vida, como también me han animado a mí. Por cierto, Pedro es uno de mis personajes del Nuevo Testamento favoritos. Me encanta su personalidad, porque fue un hombre que una y otra vez se equivocó, una y otra vez le falló al Señor, pero no se rindió. Cayó y se levantó, siguió adelante, después de negar al Señor 3 veces. Fue y lloró amargamente, se arrepintió. El Señor lo llama al ministerio y le dice, Pedro, ¿me amas? Claro que sí te amo. Apacienta a mis ovejas, cuida a mis corderos. Pedro nos muestra que no hay que ser perfectos en la vida cristiana para ser utilizados por el Señor, que no hay que ser perfectos para poder continuar en el ministerio, para poder continuar en la vida cristiana. Por eso me encanta Pedro y me encantan sus escrituras como lo vamos a ver en esta noche. Como usted puede ver en lo que nos resta del tiempo, esta noche vamos a estar ubicados únicamente en los primeros 12 versículos de la primera carta de Pedro. Yo espero que usted tenga su Biblia a mano en esta noche. Si no, no hay ningún problema. Recuerde que siempre tratamos de proveer la palabra del Señor para usted. Así que empecemos leyendo el versículo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya mencioné acerca de estas regiones, no nos vamos a poner a hablar de geografía en esta noche, pero vamos a hablar acerca de esta palabra expatriados. Pablo escribe a los expatriados, dice, de la dispersión. Es decir, estos fueron cristianos que estaban en la región de Jerusalén, y que por causa de la persecución que estaba el imperio teniendo en estos momentos, ellos tuvieron que esparcirse, tuvieron que salir. A la fecha que hoy estamos compartiendo este estudio, probablemente usted lo sabe,
hay una persecución, hay una guerra que Rusia ha iniciado contra la población de Ucrania. Pueden para muchos ser razones válidas, para otros quizás no lo sean. No vamos a discutir eso, pero lo que quiero usar de ejemplo en este momento es que muchas personas inocentes en Ucrania han tenido que salir de sus ciudades, han tenido que incluso salir de sus fronteras y se están refugiando en otros lugares. ¿Por qué? Para salvaguardar su vida, para proteger las vidas de sus familias. Imagínese en este tiempo al Imperio Romano preguntando, ¿es usted cristiano? Sí, soy cristiano. Ok, merece la muerte, merece la muerte, merece la muerte. Entonces estos cristianos están siendo fuertemente perseguidos por el Imperio Romano y ellos fueron expatriados, salieron de su patria, fueron dispersos y se fueron a cada una de estas regiones que Pedro menciona. Pero quiero hablar acerca de esta región, me disculpo hermanos, quiero hablarles acerca de esta palabra, expatriados, porque en el griego expatriados es una combinación de tres palabras, algo como al lado del habitado. ¿Tiene eso sentido para nosotros? Al lado del habitado. Si lo leemos o hacemos esta traducción literal, tal vez no tenga sentido, pero cuando Pedro, dice expatriados, básicamente está diciendo, yo escribo a personas habitando en una tierra al lado de aquellos con los que usted no pertenece. Si usted nota en esta definición, escribo a personas habitando en una tierra al lado de otros a los cuales no pertenece. Pedro lo que quiere decir prácticamente es, ustedes son residentes temporales de esta tierra. Es decir, estamos viviendo en una tierra que no es nuestra, porque nuestra ciudadanía, como dice el apóstol Pablo, está en los cielos. Nosotros no somos de este mundo, estamos de paso en este mundo. Me encanta esa palabra que utiliza Pedro. Expatriados, recuerde, alguien que vive en una tierra que no es suya, al lado de gente a la cual no pertenece. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí de paso. Una vez que usted y yo entendamos este concepto, no nos vamos a preocupar por adquirir tantas posesiones en esta tierra. Fíjese cuánto luchamos por tener una casa nueva, por tener un carro nuevo, por tener las mejores comodidades. Vivimos apegados. Parece que de cierta forma vivimos apegados a este mundo y no queremos irnos de aquí. Pero hermanos, no somos ciudadanos de este mundo. Somos expatriados. Estamos aquí de paso. Nuestra ciudadanía entonces está en los cielos. Es un gran concepto para los que hemos emigrado de nuestros países para vivir a otro lugar. Sabemos que hay requisitos que cumplir para que otro país nos dé la residencia dentro de sus límites. Pues nosotros ya hemos ganado o tenemos esa ciudadanía en los cielos. Aquí solamente vamos a estar un tiempo muy corto, muy temporal. Y Pedro dice en el versículo 2, elegidos, estos expatriados a los cuales él escribe, son o fueron elegidos según la presciencia, que es una palabra diferente a presencia. Por favor, leámosla con cuidado. Presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjese que Pedro utiliza esta palabra elegidos. Mis amados hermanos, mis amados amigos, hemos sido elegidos de parte de Dios. Pero no malentendamos el texto. Recuerde lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Recuerda que en la introducción dijimos que vamos a encontrar textos muy similares con Efesios. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hemos sido escogidos por Dios, pero no hemos sido escogidos al azar, no hemos sido escogidos
de una manera arbitraria en el sentido de que, oh, Dios hace acepción de personas y escogió a unos y a otros no. No, el texto acá en Pedro dice que fuimos escogidos según la presciencia. Esta palabra presciencia en el griego es prognosis, un conocimiento previo. Es lo que significa esta palabra, prognosis, un conocimiento previo. Es decir, que Dios, por eso es que dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía que nosotros obedeceríamos su plan de salvación y por eso en su eterno conocimiento nos escogió. Yo quiero que usted preste mucha atención al texto y no nos desviemos de lo que Pedro está diciendo. Dice, nos escogió o fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pero debemos continuar leyendo. Dice, para obedecer. ¿Para obedecer qué? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Yo quiero que usted note, amado hermano y amigo que hoy me escucha, cómo la deidad completa trabaja en este proceso. Dice que fuimos escogidos de parte de Dios el Padre. Luego dice en la santificación. Sabemos que santificación es separados, alguien que ha sido separado. Entonces, Dios nos escogió y nos ha separado, dice, por medio del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos en este proceso entonces trabajando a la deidad, Dios Padre, quien nos escogió, Dios Espíritu Santo, que nos ha santificado, nos ha separado, Dios Jesucristo, que nos rocía, nos ha rociado con su sangre, para que nosotros podamos recibir esta bendición. Esa es la parte de Dios. Esa es la parte que a Dios le corresponde. Pero hermanos, fíjese, el texto dice, para obedecer. Hay una parte que el ser humano necesita cumplir, hay una parte que el hombre necesita hacer y esa parte es obedecer. Necesitamos obedecer el plan de salvación de Dios. Pedro utiliza aquí una figura del Antiguo Testamento. Allá en Éxodo 24 dice que Moisés roció al pueblo, literalmente al pueblo de Israel. Lo roció, esparció, o como dice el texto aquí, roció sangre de animales sobre el pueblo para establecer el primer pacto. Sabemos que la sangre de Jesús tuvo que ser derramada para establecer el nuevo pacto. Esa sangre fue derramada en la cruz y por medio de esa sangre es que nosotros somos limpios. Y Pedro utiliza esta figura de que es importante en nuestra vida tener contacto con la sangre de Jesús. Pero ese evento, el ser rociados con la sangre de Jesús, puede suceder solamente en un acontecimiento. Y ese acontecimiento es a través del bautismo. Lo vamos a ver a continuación, pero luego les dice Pedro a estos expatriados, gracia y paz sean multiplicadas para ustedes. Verso 3 dice, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí es donde encontramos una continuación de lo que acaba de decir. Fuimos rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Cuándo, Pedro? Bueno, bendito sea Dios, que según su misericordia, hermanos, la misericordia de Dios es grande cada día y todos necesitamos su misericordia. Sin su misericordia, estamos completamente perdidos. Es según su misericordia, dice Pedro, que nos hizo renacer. Fíjese, nos hizo renacer. Para que nosotros estemos incluidos en el plan de Dios, necesitamos nacer de nuevo.
Es precisamente esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, versos 3 al 5. Nicodemo, te digo que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo, no me estás entendiendo. Lo que es nacido a la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es obvio que Jesucristo se estaba refiriendo a ese nacimiento espiritual que únicamente es posible en el momento del bautismo. Y ahora Pedro nos dice que Dios, por su misericordia, nos permitió renacer. Fíjese la palabra, renacer para una esperanza viva. ¿Por qué una esperanza viva? Porque la esperanza del cristiano no es una esperanza muerta, ni va a morir, ni es una esperanza que se deteriora. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Pero por qué o cómo es que nosotros tenemos esta esperanza? Dice, por medio de la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. ¿Por qué nuestra esperanza es viva? Porque creemos en un líder, creemos en un Salvador que está vivo. ¿De qué nos serviría a nosotros creer en un Salvador muerto? ¿Cómo sería nuestra esperanza si Cristo Jesús todavía estuviera en la tumba? Sería una esperanza muerta. Estaríamos predicando de un Salvador muerto. Es por eso que Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, les dice, si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es vuestra fe, vana es vuestra predicación. Pero nuestra esperanza es viva, porque nuestro Salvador está vivo. ¿Me sigue? Pero es por la misericordia de Dios que nos permitió renacer y es por la resurrección de Cristo Jesús que nosotros tenemos esta esperanza viva. Ahora, fíjese, nos hizo renacer con un propósito principal. Nos hizo renacer con un objetivo principal. Y ese objetivo principal, verso 4, nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál es el propósito? El propósito por el cual Dios nos hizo renacer es para que fuésemos sus hijos. Es decir, si Dios me va a dar una herencia, quienes reciben una herencia son aquellos que son miembros de una familia, aquellos que son hijos. Así que Dios nos hizo renacer, nos adoptó en su familia, ahora somos sus hijos y dice nos quiere dar una herencia. Y Pedro, la describe en 3 palabras. Una herencia incorruptible. Esta palabra incorruptible significa algo que no se daña, algo que no puede ser dañado, algo que no muere, algo que no se puede robar. Esta herencia no es ni oro ni plata, ni se va a llenar de moho, ni se va a derrumbrar, ni se va a dañar. Es una herencia que está ahí guardada. Pedro usa la palabra reservada. Está protegida, es incorruptible. Pueden pasar siglos que no se va a dañar porque es incorruptible, pero es también incontaminada. Es decir, es una herencia que es pura. Es una herencia que el pecado no la puede tocar ni puede ser dañada. Hermanos, recordemos, Pedro les está escribiendo a un grupo de cristianos que están siendo perseguidos y les anima con estas palabras. Dios nos hizo renacer y nos hizo renacer por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y nos hizo renacer para adoptarnos en su familia. Y como ahora somos miembros de su familia, tenemos una herencia. Aunque en este mundo suframos, aunque en este mundo tengamos tribulación, aunque usted en esta noche que me escucha la esté pasando mal, usted, si es un hijo de Dios, usted tiene una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible.
Esta palabra inmarcesible significa inderrotable. Es una herencia que no se envejecerá. Hermanos, nosotros estamos envejeciendo cada día. Nuestras posesiones materiales envejecen cada día. Nuestras casas se dañan. Hay que pintarlas, hay que cambiarles el techo, hay que cambiarles el piso. Nuestros carros, aunque los compremos nuevos, con el paso de los años envejecerán y valdrán menos. Hay que cambiarlos. Hermanos, las flores, cuando usted se pone romántico y le regala flores a su esposa las pondrá en un florero con agua, pero esas flores se van a marchitar, se van a dañar. La herencia que nosotros tenemos de parte de Dios no es una herencia inmarcesible, no se va a envejecer, no se va a dañar. Y dice, es una herencia que está reservada. ¿Dónde? En los cielos. ¿Quién hizo esta reservación? Esta reservación la hizo el Señor mismo para nosotros. Cuando cumplimos y obedecemos su plan, Dios nos reserva un espacio en los cielos. Esta frase es importantísima. ¿Dónde está esa morada eterna que vamos a tener? En los cielos. Y esto es muy importante para aquellos que piensan que vamos a continuar habitando aquí en la tierra en un mundo nuevo creado por el Señor. No, ¿dónde está esa herencia? Reservada para nosotros en los cielos, no en la tierra. ¿Le están animando a usted, mis amados hermanos, en esta noche estas palabras? Yo espero que sí, pero necesitamos continuar leyendo. Hemos sido entonces adoptados en la familia de Dios para una herencia, pero vea el verso 5. ¿Para quiénes? Dice, para aquellos, o a ustedes, les dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pedro nos dice que aún en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de los problemas, aún en esos momentos somos guardados por Dios por medio de la fe. En el versículo 2 nos habló acerca de la obediencia, ahora en el verso 5 nos habla acerca de la importancia que es la fe. Necesitamos tener fe, esa convicción segura de lo que se espera, de lo que no se ve, tener fe que aunque las cosas parecen estar mal hoy, van a estar mejor algún día. Si no en esta tierra, allá en los cielos, donde está reservada esa herencia para nosotros. Pero por favor, siga leyendo conmigo el verso 5. Dice el verso 5, mediante la fe, ustedes son guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Wow! ¿Alcanzar la salvación? Yo me pregunto, ¿no es que acaso ya somos salvos? El día que tuvimos fe, recibimos o aceptamos al Señor en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca y fuimos bautizados en las aguas del bautismo para perdón de nuestros pecados, recibir el don del Espíritu Santo y fuimos agregados a la iglesia. ¿No fue en ese momento que fuimos salvos? Claro que sí. Y hoy podemos decir con toda seguridad, somos salvos. Pero Pedro está hablando aquí acerca de esa salvación que ha de manifestarse, la salvación de la contaminación que tenemos en este mundo. Cuando finalmente el Señor regrese a tomar a su iglesia, arrebatarla en los cielos y llevárselos para entregarles esta herencia que ha sido reservada. Ese día será finalmente la salvación para nosotros, donde esa salvación que adquirimos en esta tierra finalmente será recompensada allá en los cielos. Dice, somos guardados por el poder de Dios, dice, para esa salvación que ha de ser manifestada en el día postrero. Por supuesto, se refiere al día en que Cristo vendrá por todos nosotros. Estamos listos, estamos preparados para ese acontecimiento, para recibir al Señor en los cielos.
y que Él nos lleve con Él. Ruego al Señor que así sea. Porque mire el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Nos alegramos de que el Señor va a venir por nosotros? ¿De que nos va a dar esa salvación final y que nos llevará con Él? En lo cual, le dice Pedro a ellos, ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aún que en este mundo estamos en diversas pruebas, el cristiano tiene gozo. El cristiano se alegra. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una esperanza viva. El cristiano sabe que lo que hoy está pasando aquí es momentáneo. El cristiano sabe que lo que está por venir es mucho mejor y es por eso que se goza, es por eso que se alegra, aunque está afligido, apretado, aunque el diablo lo está retorciendo fuertemente, el cristiano no se doblega. Me imagino a esos árboles con buenas raíces cuando viene la tempestad y todo lo demás se lo lleva el viento, pero ese árbol que tiene buenas raíces ahí permanece y no se lo lleva el viento. El cristiano, aunque vengan las tempestades y las tormentas de la vida, se mantiene firme, se mantiene en pie, porque sus raíces están puestas en Cristo Jesús. Yo espero que esa sea su convicción en esta noche. Y Pedro les es sincero, aunque por un poco de tiempo ustedes tengan que estar en pruebas, ustedes se van a alegrar. Y yo espero que tengamos ese pensamiento. Dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, amigos, ¿tienen ustedes fe? La fe es algo en lo que siempre vamos a tener que trabajar. La fe es algo en lo que Dios siempre va a tener que trabajar en nosotros. Vea el texto. Si usted hoy me dice, si hoy usted reconoce en su vida, yo tengo fe, bueno, su fe tiene que ser probada. Su fe tiene que ser probada porque como la misma figura que utiliza Pedro acá, el oro, un material precioso, el material más precioso. ¿Cómo se purifica? Dice Pedro, se purifica con fuego. Y vuestra fe es mucho más valiosa, es mucho más preciosa que el oro. Así que vuestra fe también tiene que ser purificada, tiene que ser limpiada. ¿Cómo va el Señor a perfeccionar nuestra fe? Por medio de las pruebas. Las pruebas, mis amados hermanos y amigos, las pruebas tienen un propósito. Y a nosotros nos cuesta darnos cuenta de eso. Cuando estamos en ellas, nos cuesta darnos cuenta de esto. Las pruebas tienen como propósito perfeccionar y fortalecer nuestra fe, purificarla. ¿Por qué? Porque nuestra fe, vea lo que dice el verso 7, nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En el versículo anterior vimos algo excelente. El Señor va a volver a tomarnos para llevarnos a la gloria eterna. Él va a venir a recoger a su iglesia. Pero ¿cómo quiere el Señor encontrarnos? Quiere encontrarnos con una fe perfeccionada. Quiere encontrarnos alegres, esperándolo. Estamos preparándonos nuestra fe. Cuando el Señor venga, le vamos a amar más que ahora. Y para poder darle a Él alabanza, gloria y honra como Él se lo merece, mi fe tiene que estar perfeccionada. Y la principal forma que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe es por medio de las pruebas. Es muy fácil tener fe cuando todo marcha bien. Es muy fácil darle gracias a Dios cuando todo marcha bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es cuando los verdaderos cristianos salen a relucir. Ahí es cuando los cristianos que en medio de las pruebas no se quejan,
se gozan, siguen adelante. Eso es lo que el Señor quiere. Fortalecer, purificar nuestra fe. El día que el Señor venga por segunda vez, Él quiere hallarnos así, con la fe fortalecida, preparados para recibirle. Vea lo que dice el verso 8. Voy a adelantar, hermanos, de nuevo los versículos. Vamos a leer ahora el verso 8. Dice, a quien ustedes aman sin haberle visto. Qué hermoso este pensamiento. Amamos a Jesús y nunca lo hemos visto. Predicamos de Él, pero nunca lo hemos visto cara a cara. Qué glorioso ha de ser ese día que podamos encontrarnos con el Señor de nuevo, o más bien verle por primera vez y decirle al rostro, decirle a la cara, gracias Señor por lo que hiciste por mí. Ustedes, dice Pedro, lo han amado sin haberlo visto. Pero cuando Él venga, le veremos cara a cara, le veremos tal cual es y podremos amarlo aún más. Dice el verso 8, a quienes ustedes aman sin haberle visto, al cual o en el cual ustedes creen, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, el día que Cristo venga y cuando le veamos cara a cara, en nosotros habrá un gozo inefable. Inefable es algo que es imposible de expresar con palabras. Es decir, cuando Cristo venga, el gozo nuestro será tan grande que las palabras humanas serían imposibles para describir esa clase de gozo. ¿Y por qué vamos a enfrentar ese gozo? ¿Por qué vamos a tener ese gozo? Dice, porque finalmente, verso 9, obtendréis o obteniendo el fin de vuestra fe. Hermanos, cuando Cristo venga, wow, fíjese, deseara tener más tiempo en esta noche para desarrollar este concepto, pero lo quiero decir de una manera sencilla. Pedro dice que somos expatriados, no somos de esta tierra, pero mientras estamos en esta tierra, vamos a necesitar fe. Y esa fe necesita ser perfeccionada, probada. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, necesitaremos fe. Pero vea, cuando Cristo venga por segunda vez, dice, será el fin de vuestra fe. Hermanos, en el cielo ya no vamos a necesitar fe. Cuando usted y yo cerremos los ojos o partamos de esta tierra, muramos, ya no vamos a necesitar fe. O si Cristo viene por segunda vez y nos lleva ya a la gloria eterna, allá no necesitaremos fe. Dice que el fin de nuestra fe, ¿cuál es? La salvación de nuestras almas. ¿Quiere usted la salvación de su alma? ¿Quiere usted que el Señor lo lleve a la eternidad? Yo espero que sí. Yo quiero que eso suceda en mi vida. Mi fe tiene que ser probada, purificada en esta tierra, para que cuando Cristo venga, complete lo que haga falta, me lleve a la eternidad, salve mi alma y ya no necesitaré más la fe. Wow. Hermanos, en 2 minutos que me quedan, quiero hablarles acerca del versículo 10 al versículo 12. Dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Palabra del Señor. En estos 3 versículos, versos 10, 11 y 12, prácticamente lo que Pedro dice es, hermanos, ustedes están siendo partícipes de algo
de lo cual los profetas profetizaron. Dios les reveló a ellos acerca de esta salvación. Ellos profetizaron de esas cosas. Ellos profetizaron y luego que profetizaron, dice, se pusieron a indagar, a investigar diligentemente acerca de esta salvación. ¿Qué es esta salvación? ¿Para quiénes es esta salvación? Dice, escudriñando, verso 11, ¿qué persona y en qué tiempo sucedería esto? Que les anunciaba acerca de los padecimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Dice que el mismo Espíritu de Dios les reveló a ellos que esa salvación no sería para ellos, sino para nosotros. Termino diciendo esto en esta noche. Ni los profetas ni los ángeles pudieron experimentar lo que usted y yo estamos experimentando hoy en día. Somos más que bendecidos de tener la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué dice los ángeles anhelan mirar eso? A los ángeles caídos no se les dio la oportunidad de arrepentirse, pero la misericordia del Señor se ha manifestado en nosotros al enviar a su Hijo a morir por nosotros, a darnos esta salvación tan grande, a incluirnos en su familia, a tener el plan de llevarnos a morar con Él a la eternidad. Y estos profetas buscaron, profetizaron acerca de eso, pero ellos no tenían un entendimiento claro de cuándo sucedería esto o a quiénes se les daría esto. Los ángeles también anhelaban verlo y no pudieron. Nosotros lo estamos viendo hoy en día. Somos los recipientes de la misericordia de Dios. Es por eso que Pedro escribe a esta audiencia que está sufriendo, que está siendo perseguida, y con estas palabras de ánimo les dice exactamente todas esas maravillosas cosas que nosotros hemos podido ver en esta noche. Con tanta motivación en esta clase, olvidé, hermanos, ponerles el bosquejo de la clase de esta noche, pero aquí la tienen ya por lo menos en la parte final, el resumen. Usted puede detener el video para tomar sus apuntes y usted puede ver que todo lo que está aquí es de lo que hemos hablado en esta noche. Espero que esta lección le haya animado grandemente en su vida, como lo ha hecho conmigo, y que podamos predicarlo a otro. Ya no puedo esperar más para estar con ustedes la clase de la próxima semana. Les amo en el amor del Señor, les envío un abrazo desde siempre, desde acá, desde Hazel Green, y solicitándoles su presencia, su compañía la próxima semana para el estudio que nos ha de corresponder. La paz de Cristo sea con todos ustedes, hermanos. Nos vemos la próxima semana.